Bueno, vamos. Bueno, y Bueno, aquí ahora se sí, ve buenas como noches a que sí. todos. Sábado 7 de febrero de 2026. Estamos a 3 meses de elecciones, entonces entramos en periodo de encuestas, de rumores, de especulaciones. Hoy la revista Semana sacó una encuesta creada por Atlas Intel, en el cual parece que Aberrado de la Espriella va en casi un punto porcentual por encima de Iván Cepeda. Entonces, bueno, para eso y otras cosas más que han pasado con el CNE, con Barreras, estamos aquí con Hanwen y con Juliana hoy para hablar de este tema. Muy buenas noches a todos, comunidad bodeguera. Pues bueno, primero que todo, a la profesora Hanwen, muchísimas gracias por regalarnos este espacio para hablar de estadística, de datos y de encuestas. Hola, Hanwen. Hola, ¿me escuchan? No, te No, escucho muy ahí te bien. escuchamos bien. Ya, ya, Ok, ya, listo. Bueno, ya. vale, gracias. Y necesito el equipo de personas voluntarios que me ayude con temas tecnológicos porque siempre me pasa. Pero bueno, Ok, ahí estás perfecta, Hanwen. listo. Dale. Bueno, bueno, ustedes revisaron esa encuesta, había salido un poco los resultados de la gran consulta, ¿no es cierto? Antes de, como ayer, creo que fue. Yo no sé, yo vi un poco lo que salió en semana hoy, vi los números, pero yo no he revisado nada porque yo no le creo a ninguna encuesta hasta que tú digas. Ay, no digas eso, que mucho peso sobre mí. Bueno, No pues puedo para vivir eso con tanta vinimos. presión. Para que veas, para que veas lo importante que eres. Yo sí lo revisé, yo sí lo revisé y de hecho te pregunté en el grupo que si entonces podríamos concluir, eso lo vamos a llegar a tener a las conclusiones, pero sí te pregunté que si entonces ese 0,3% de Roy Barreras en efecto sí causa un daño en Abelardo de la Espriella cuando hay otra persona dentro de la consulta y yo sí me di cuenta que al Paloma o la persona de la derecha ir, Abelardo pierde fuerza y así ganaría Iván Cepeda. Y lo Pues mismo pasa para el otro lado. O sea, bueno, los dos lados, donde haya dos candidatos, el del otro lado puede ganar. Eso fue lo que yo vi, que yo dije, concluyo eso. Pero me llamó la atención que decía que el muestreo era de 7.000 personas, que los estratos, que el nivel de educación, me llamó la atención el nivel de educación, que todos eran por encima de bachiller. No todos, pero la gran mayoría era por encima de bachiller. Y entonces fui como, o sí, yo sea, creo que ahí estratos. está, en esa parte de perfil de la muestra es como descompensado, ¿no? Se equilibra un Ujú. poco, ¿no es cierto? ¿Quieres compartir pantalla o la comparto yo? Comparta usted, Bueno, sí, señora. su merced, su mercedcito, comparta. Gracias. Sí, sí, Pues, ese fue como el asterisco que yo vi. Yo dije, como que todos tienen mayor de bachiller, entonces pues al final es una sesgada, pero bueno, no sé. yo creo que, o sea, primero hablemos como en el contexto general de esa encuesta. O sea, yo vi muchas personas diciendo que no, la metodología de Atlas Intel no es confiable porque no estaría subrepresentando regiones de Colombia que no tengan acceso a Internet, porque están pensando en que esa encuesta sigue siendo virtual, como la que hicieron en el mes de enero. ¿Se acuerda? Que era como de hecho, a mí me salió esa encuesta. O sea, a mí me salió esa encuesta, uno entra y puede contestar todos más de una vez, etcétera, lo cual pues es muy inaceptable por ese lado, ¿no es cierto? Pero esta encuesta de hoy, esa encuesta es presencial, no es virtual, ¿no? Sí, Sí, entonces yo creo que sí hay mucha gente que le está parando bolas a esa encuesta porque es presencial, que se supone en las propias palabras de César Valderrama, que es el presidente de Datexco. Yo lo escuché en un foro y él dice, no, pues las encuestas presenciales son mejores, o no, los menos peores. O sea, él mismo que es gerente, que es cabeza de una de las encuestadoras más importantes, dice eso, que las presenciales son las menos peores. Entonces, esa Entonces esta fue en línea. ¿ah? Esa no, Entonces fue esto es esta fue en presencial. línea. presencial. Ah, esta fue Esa es presencial. presencial. Ok. Esa es Ah, sí. presencial
y además tiene casi 7.300 encuestas, ¿cierto? Es Ujú. como la más grande que se ha hecho hasta ahora. Ajá. Entonces, naturalmente, digamos, por ejemplo, la silla vacía, que ellos hacen un semáforo de encuestas, pondera las encuestas y muestra una tendencia. No sé si lo has visto. Por ejemplo, ellos para ponderar esas encuestas tienen en cuenta entre los factores el tamaño de muestra. Seguramente el resultado de esa encuesta, pues a ellos les va a ponderar más que las otras encuestas de 1.000, de 2.000, etcétera. Yo tengo Bueno, ahí una pregunta. Dice, el nivel de confianza para estimar el margen de error es 95%. Es decir, que el margen de error es 5%. A mí, no, personalmente, se me hace mucho. ¿Es no, normal o es Pero no es bien? 5%. no. A ver, el nivel de confianza y el margen de error, digamos que miden dos cosas diferentes. Ok, El nivel de confianza, tú miras cualquier ficha técnica y es 95%. O sea, y no solamente en las encuestas políticas. Cualquier estudio que tú miras, nivel de confianza casi siempre es 95%. Es como la cifra que uno siempre utiliza. El que sí cambia de encuesta a encuesta es el margen de error. Eso sí, uno ha visto de 1%, de 2, de 3. La ley de encuestas dice que para resultados nacionales tiene que ser mínimo, perdón, máximo 3%. ¿Mm? Que ellos aquí Ujú. usaron el de 1%. O sea, uno dice, no, pues súper, ¿no? Entre más pequeño, mejor, ¿cierto? Ve, Hanwen, y con respecto a tu última columna, que para los que no la han leído, vayan a leerla, está en Revista Raya, ¿cierto? Sí. Donde hablas que dice que no somos sopa, que somos seco, que me pareció maravillosa la analogía, en serio, yo nunca, no creo que la hubiera entendido mejor con otro ejemplo. ¿Este muestreo es más de sopa o es más de seco? No, yo no pues, la leí. ¿A qué se refieren con sopa y seco? sopa y seco son términos colombianos a la hora de referenciar a un corrientazo. Pues póngase serio. No, es que, a ver, voy a tratar de explicarla rápido. Lo que decían antes es que una sopa se puede probar el nivel de sal en cualquier lugar con un sorbito. Pero lo que Hanwen dice es que nosotros no podemos probar todo el plato solo con una muestra muy superficial de como una sopa, sino pues que somos arroz, somos lentejas, somos garbanzos, somos huevos, somos tajadas y para probar o para entender a cada una de los ingredientes hay que probar un poquito Cada cosa. de cada cosa, exacto. Eso salió fue porque una empresa, una encuestadora, CAT3, hizo una encuesta, creo que telefónica, no recuerdo, para RCN Televisión. Y entrevistaron al CEO de la encuestadora y le preguntaron que si con 1.200 encuestas es suficiente para representar a 40 millones de colombianos. Y él dice que sí, que porque uno para probar, si la sopa está buena de sal, no solo hay que probar un poquito. O uno para hacer un examen de sangre, pues solo con unas goticas ya es suficiente. Entonces, de esa manera como que trato de justificar que 1.200 encuesta fuera suficiente para todos los colombianos. Ujú. Pues yo no estoy de acuerdo porque a mí me sacan unos tubos así de grandes, no unas góticas de sangre. Entonces, pongo en duda esa teoría. Ok. Bueno, eso es por otras razones, ¿no? De pronto. O sea, porque para que si se pierde, desperdicio, no sé cuántos exámenes te irá a hacer, bueno, etcétera. Pero más o menos ese es el razonamiento del señor. Mm, Sí. Ok, entonces, ¿cómo ves el muestreo? Bueno, pues estamos hablando del margen de error y ahí está el primer problema. Porque es que uno dice, uy, no, súper, margen de error de 1%. ¿Qué quiere Mm, decir que el margen de error sea de 1%? yo entendería que Iván Cepeda tiene 33, entonces o tiene 32 o tiene 34. Exactamente, exacto, perfecto, ok. sacaste el número. Em, pero entonces, obviamente, para mejorar el margen de error hay que aumentar tamaño de muestra, entre otros factores, ¿no? Pero yo hice unas cuentas usando la teoría muestreo que cualquier estadístico muestrista conoce, o es la receta de Coca-Cola. Si yo de verdad quiero un margen de error de 1%, siendo laxos con los supuestos, mínimo unos 12.000 encuestas. O sea,
7.300 encuestas en la fórmula que manejamos los estadísticos para calcular tamaño muestral, no da, ¿vale? No da para eso. Entonces, o sea, es decir, o sea, a lo mejor el margen de error no es el 1%, sino 2%. Que para público general dirá, pues, ¿qué va? 1%, 2%, como cuál es el gran problema, ¿cierto? Más allá de invalidar los resultados, es más bien esa falencia a la hora de calcular tamaño muestra, lo que nos indica es como unas falencias en términos de la rigurosidad científica dentro de la encuestadora. Y pues ahí es lo grave. ¿Sí? Eso por ese lado. O sea, no es que los resultados me digan, no es que yo pueda decir, no, los resultados de esa encuesta están mal, que no está en empate técnico, o en realidad Paloma Valencia es la que gana. No, uno no puede decir eso porque uno no conoce el universo, ¿sí me entiende? Pero si uno mira el documento y mira si hay errores, si todo es consistente, si es así, uno dice, pues a lo mejor esos resultados sí son confiables. Pero si uno ve distintos tipos de errores, a uno le genera desconfianza sobre los resultados de la encuesta. Es, digamos Ujú. así de sencillo. Ok. Listo, entonces ahí empieza sexo, 50-50. Eso me parece bien. Chévere. 50% mujeres, 50% hombres. Edades, Calculé con la proyección poblacional de Daniel para el año 2025. Esos porcentajes no son tan alejados de las proyecciones poblacionales. Por ejemplo, zonas de más de 60 años. En la muestra dice que son 18,9%. Las proyecciones de DANE indican que son 20,4%, o sea, menos de 2 puntos de diferencia, que no es tan grande. Y así lo mismo para las otras categorías. Entonces, yo creo que por ese lado no hay problema. ¿Sí? también. Porque no es que tiene que dar igual a lo que las proyecciones poblacionales, uno pues parecido, ¿no? Ujú. Más bien Bueno, los entonces problemas. estamos hablando de una muestra mucho más amplia de las anteriores. Yo me acuerdo que las anteriores eran de 1.200, 1.300 personas. Esta que va casi por los 7.300 se supone que sería muchísimo más confiable. En teoría. Si En uno no teoría. mira más allá de ese numerito, uno dice, sí, eso es mejor. Sí. Bueno, pero pues es que ver el logo de Semana ahí en la esquina no es nada personal con el señor Lancheros, pero pues es que a Semana no se le puede creer nada. ¿Queremos ver algo más del perfil de la muestra? Sí, ya en el nivel educativo yo creo que un poco lo que dice Juliana, ¿no? O sea, por ejemplo, 7% tiene educación superior. Eso es mucho, ¿no? Es muchísimo, porque la realidad del país no es que el 37% tenga educación superior. No, sí, Ujú. Eso eso es las ciudades, no es rural, es las ciudades. se supone que esa encuesta debe cubrir tanto la población en urbana como en rural, porque en el universo no plantea que solamente fueron a parte urbana. Entonces, pues si incluimos parte rural, pues peor. Yo creo que esa parte sí está desbalanceada la muestra, ¿no? Y tampoco dan claridad de la distribución rural-urbana, que eso Tampoco. podría ser, porque uno dice central 35% debe ser andino, pero no sabemos hasta qué punto es urbano o rural. No dice. De hecho, pocas encuestas dicen eso, ¿no? Yo Debe ser nunca, no Ah, difícil. hay un encuesta que dice. o sea, es Pero normal. sí, o sea, normal que no diga eso, pero no es normal que 37% de los encuestados tenga educación superior. Superior. Eso sí me parece anormal. Ujú. Ok. ¿No? Pero pues ahí cada uno puede sacar sus conclusiones, ¿sí? Si los que tienen educación superior, ¿será que votan más a la derecha o a la izquierda o al centro? Y ahí mirar de pronto cuáles cifras estén mal. Y Ok. de hecho, ahí mismo también vemos lo de nivel socioeconómico, de ingresos. Nivel de Porque, ingresos. sí, porque también mira que la mayoría son de 2 a 4 millones. Esos son empleados formalizados. No, cuidado. Cuidado porque o sea, uno ve eso y cree que es el ingreso de la persona encuestada, ¿cierto? No. Y no. O sea, si tú te pasas al final de ese documento está el cuestionario, están las preguntas que se le hizo a los encuestados. O Sí. sea, en la página 53 de ese documento PDF está la pregunta de ingreso y hace referencia al ingreso, míralo,
¿Podrías decirme más o menos cuál es el ingreso mensual total de tu familia? Ah, O sea, Oh, del núcleo familiar. sí, sumando todas las personas que viven con él, con la persona encuestada. ok. Entonces, sí es más. Pues entonces no sabemos nada, No porque, sabemos cuánto gana. exacto, porque pues una familia puede ser solo la persona encuestada, puede ser con la pareja, puede ser con los papás, algún hermano, etcétera. No sabemos cuál es el ingreso promedio por persona que está votando ahí. O sea que si vemos si Mario te vuelves al perfil de la muestra, uno no puede saber si esos niveles de ingreso respetan los porcentajes en la población, Ok. ¿no? Porque Tania publica estadísticas relacionadas, pero con ingreso per cápita. O sea, ingreso total de familia dividido número de personas en la familia. Entonces, en realidad, uno queda como sin criterios para decir si estos niveles de ingreso están balanceados o no. No, Pero no entonces tiene el nivel de como, ingreso resulta siendo irrelevante y casi que descartable, pues, para este muestreo. Exacto, porque no saben usted qué tamaño son las familias. Ujú. ¿M? Ok, Entonces, hay un poco maluco la cosa, sí. lo que ok. dice abajo es región. Y ahí era lo que hablamos. No, no dice si es urbano o ciudad. Y la mayoría son de Paraguay. No, pero pues Lo entre más Central y Bogotá, que es andino, toda la región andina termina siendo casi que el 60%, 58,2%, dejando a la región Caribe, que también es muy numerosa, en tan solo 20%. ¿Cómo lo ves, Hanwen? Pues yo ahí miré, yo dije regiones, bien, porque se supone que se rige por la ley de encuestas, ¿no? Y la ley de Ajá. encuestas define unas regiones que no son las regiones que ellos ponen en la ficha técnica, ¿sí? O sea, las regiones que define el CNE es Caribe, es una región. Centro Oriente es otra. Centro Sur Amazonía es otra. Eje Cafetero es una. Llano es otra región y Pacífico es otra región. O sea, por ley define son 6 regiones. Aquí pues no está teniendo en cuenta la nomenclatura, digamos, de la ley de encuestas. Y pone Amazonía y Orinoquía en la misma bolsa. Sí, pues yo no sé si eso está mal porque yo de geografía soy pésima. La Orinoquía es la parte del llano, de los llanos. Ok. En llano y Amazonía están separados según definición de la ley. Sí, sí, pero también siguen siendo las áreas menos pobladas del país. Entonces no sé si están subrepresentadas o no, pero pues, Sí, porque además, ¿qué es central, qué es pacífica para ellos también? verdad. Claro, porque Pacífico puede ser Cali, puede ser el Chocó, Ujú. puede ser el Cauca, puede ser Nariño. Sí, entonces queda muy ambiguo ahí. Sí, exacto. O sea, si hay una cosa una opinión acerca de esa encuesta es precisamente lo que dice Mario, la ambigüedad. Porque como que da mucha información, pero si uno la revisa bien, en realidad no es clara la cosa. Ah, ok. Si te pasas a la siguiente hoja, Marito, Ujú. ahí A los muestra municipios. regiones, ay, pero en la columna dice departamento. Están como mal, ¿ves? Es semana. Toca tenerles paciencia. Ok, Pero, marica, pues deberían ser 32 departamentos para el que vaya a defender esto Ujú. no se pues, ponga bravo. digamos que es un error de tipeo, digámoslo así. Eso es un machetazo grande porque está Melgar, Neiva, Chaparral y Cajamarca en la misma región centro-sur Amazonía. Pero sí es un machetazo geográfico. O sea, esa Es un información no super debería la match. hoja, ¿sí? Porque, o sea, esas 6 regiones que describe ahí sí son las 6 regiones establecidas por la ley. ¿Sí? Lo que hay que mirar es si cumple con lo que especifica la ley en términos de cuáles municipios tiene que ir de forma obligatoria, cuáles municipios son grandes, medianos, chicos, etcétera, ¿sí? Sino pues por la premura, como eso salió hoy, pues yo no tuve Ujú. tiempo de coger toda esa información y meter en la base a ver si cumple o no cumple. Ujú. Ok, Pero bueno, esos son un montón de municipios, ¿no a es ver. cierto?
¿Pasó? Sí, porque son 71 diapositivas, nos va a coger la medianoche acá. No, pero no vamos a revisar todas. No, 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 no. Ok. Tun, tun, tun. A ver, Persona jurídica que realizó la encuesta y quién la encomendó. Entonces, si la pidió publicaciones semana a Atlas Intel. ¿Tú qué sabes de mm, Atlas Intel? Porque Atlas Intel es una encuestadora que apareció hace 2 años, que no figuraba mucho en Colombia, que se supone que es de Brasil. pues, Eh, pues la empresa tiene niche. O sea, yo creo que es como una sucursal que pone, ¿sí? Por sí, ejemplo, ¿cuál que la encuestadora española, CAT3, la que hizo encuesta a RCN Televisión? Es española, pero hay una CAT3 Colombia SAS. Y eso sí, eso es registrado aquí en Cámara de Comercio de Colombia. Yo creo que pasa eso aquí. Si quiere hacer encuesta en Colombia y tú eres una empresa brasilera, pues tiene que fundar la empresa primero aquí. sí, pero ahí veo que los nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta son todos brasileros, pues tienen nombres Pues André brasileros, Román Andrei, es el Tiago. CEO. Dime. El primero, André Román, es el CEO de Atlas. Sí, sí. Y Atlas es famosa, entre comillas, porque predijo a Milei, a Bukele y a Bolsonaro, ¿no? No, eso ya No, me pone a temblar. Acá no tiene muy buena estima. Acá en Brasil, pues es no, como correspondiente a una revista semana, a que una revista semana le pida, le pida la encuesta. Ok. O sea, más derechosita. Sí, y a mí me yo, suena a Atlas Network, que los que no saben qué es Atlas Network vayan y lo googlean. Pero bueno, dale, Hanwen. yo me acuerdo que Sebastián Londoño tiene un trino donde resume los casos a las elecciones donde Atlas Intel falló. Es que, o sea, ese es un sesgo que uno tiende a cometer, ¿no? Dice, Ajá, Atlas Intel es súper lo mejor porque predijo bien aquí, 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 pero también predijeron mal en otras encuestas. Pero entonces uno ajá. solamente resalta las cosas buenas, ¿no? Sí, Como un sesgo de sobrevivencia, ¿sí o no? ok. Mm. De hecho, al Ac- Sí. final, Acá también en las redes sociales se les critica la metodología de las encuestas. Se les critica la mm, metodología. en Brasil, Ujú, sí, se les critica y la ahí hace metodología. encuestas online o también hace presenciales. Las dos también. Es muy parecido. De hecho, en este momento también están haciendo encuestas porque este año también tenemos elecciones acá. Entonces, Chéverísimo que nombraste eso de de Londoño, Sebastián, de Londoño, para que lo miremos y que nos dé un poquito de perspectiva. Porque entonces, estos fueron los resultados de Atlas Intel versus los resultados reales. Entonces, ellos proyectaban Mamdani 43% y al final sacó 50,8%. Cuomo, que era independiente, le ponían en 39 y sacó 41. Y Sliwa, que era republicano, sacó 15. Era proyectado por 15, de 15 de Atlas Inter y sacó 7, es decir, la mitad de lo que había proyectado. Entonces sí, pues, sí hubo unos desfases. Lo mismo pasó en New Jersey, lo mismo pasó en Virginia. Y a ver, el resultado fue amplia ventaja para los demócratas, mayor ventaja para la candidata demócrata y ganó Mamdani. Entonces, según este patrón que Sebastián Kiss pudo establecer, los demócratas tenían mejores resultados que la encuesta de Atlas proyectaba. Entonces, no vamos a entrar en Como un conspiraciones. sesgo sistemático, por decir algo. Ujú. Bueno, pues cosas que hay que tener en cuenta, no hay que ver el panorama completo, ¿no es cierto? Sí. A ver. Bueno, mm, listo. A ver, ¿qué más tenemos? Ok. Ah, ¿Cuál página pongo? No, pues nivel de enseguida. confiabilidad 95, tal. Bueno, ya empecemos. Dale. eh, Ah, perdón, ¿qué me pedías? la Cuarta página, página, cuarta Ahí. página, cuarta página. o sea, yo simplemente comento una cosita acerca de esto que ellos están describiendo, que es la metodología que ellos llaman Atlas presencial.
Lo que pasa es que los estadísticos, cuando vemos una encuesta, primero que miramos es cómo se hizo el muestreo, cómo usted llegó a entrevistar a las personas que entrevistó. Y aquí, en esta parte, es donde uno puede decir, sí es una encuesta, o sea que sí puede representar a la población, o sea que los resultados sí se puede extrapolar a todo el electorado de Colombia, o es simplemente un sondeo, o sea que los resultados son lo que manifestaron las personas encuestadas, pero más allá de eso yo no puedo concluir nada. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cuestiones. Pero entonces, aquí dice que, o sea, comienza uno leyendo, dice, Atlas Presencial es un método de sondeo. Y uno le dice, ¿cómo así que está reconociendo que es un sondeo y no es una encuesta? Bueno, Ujú. es un método sondeo en el que un entrevistador pregunta directamente a los encuestados de forma presencial, pues sí, siguiendo un plan de muestreo previo que garantiza una cobertura aleatoria de la población objetivo e incorpora cuotas demográficas para asegurar la representatividad de la muestra. Esto es una frase que uno lee y dice que, pues no dice nada. O sea, solamente dice que, o sea, eso es como carreta, ¿no? O sea, dice que es una encuesta presencial y nada más, ¿sí? Ujú. Ustedes pueden leer después las letras más pequeñas de la columna derecha, pero lo que yo esperaba ver era cómo llegó a seleccionar las personas, las 7.300 personas encuestadas. Porque no es lo mismo que yo vaya a un municipio e intercepto personas en la calle a que yo seleccione calles, manzanas, hogares y dentro personas. No es lo mismo si se hace el muestreo en hogares que en la casa, que en la calle. ¿Mm? Ujú. En- para que una encuesta de verdad pueda extrapolar a la población, las encuestas, tú tienes que garantizar que todas las personas tengan una probabilidad de ser seleccionadas. O sea, a ti, Juliana, a ti, Mario, no te Ajá. pueden excluir de antemano, ¿sí? Ok. Entonces, O si uno sale a la calle a coger personas y aplicar encuestas, inmediatamente, si usted ese día no salió a la calle, sino que se quedó en la casa, usted tenía cero probabilidad de ser seleccionado, Ok. ¿sí? Entonces, Sí. eso ya anula la validez estadística de esa muestra. Claro. O sea, Y esos pescar gente en la calle, vuelve mucho más riesgoso la metodología del muestreo, porque uno no sabe a quién está muestreando. no sabe quién está muestreando, no sabes cómo se difieren las personas que están en la calle con las personas que no están en la calle. Ujú. O sea, los Ok, que están en la casa y justo ahí no salió. O sea, ok, hay dos poblaciones que son diferentes y uno si entrevista en la calle, uno no sabe. ok. Aunque aquí habla algo de los hogares, ¿sí? Pero lo que yo les decía, todos esos párrafos es confuso, es ambiguo porque no te escribe cuáles son los pasos para llegar a las personas. Por ejemplo, la ficha técnica de CNC es mucho mejor que esa ficha técnica de Atlas Index. La de cifras y concepto también es mucho mejor porque sí Ok, te escribe eso. Aquí no vas. ok. aquí está diciendo que no utiliza papel sino tablets y por eso es Ujú. mejor. Bueno, y ya de por sí el hecho de que ellos mismos se autodenominen sondeo, que es de lo que te ha aprendido Hango en una encuesta, es algo mucho más serio que un sondeo, ¿cierto? Sí, de verdad que fue desafortunado que haya usado la palabra sondeo, porque la encuesta pues la vende como una Como encuesta. una encuesta. Ujú. Hay otra cosa. Yo hablaba con un señor que tiene una empresa encuestadora en Colombia y él me Ajá. dice, no, eso, encuestas en tablet es muy complicado por tema del orden, de la seguridad. ¿Sí? Uno arriesga Ajá. la vida, la integridad física de los encuestadores porque le roban tablets. Ah, ok, Entonces, encuestas de hogar, él las hacía en hojas de papel para proteger a los encuestadores. ok. Y yo le preguntaba, don fulanito, porque no voy a decir quién es don fulanito, ¿cuánto tiempo se demora levantando 2.000, 3.000 encuestas? Me dice, no, es mínimo 2 semanas. O sea, que haga encuestas presenciales en 3, 4, 5 días, 2.000, 3.000 encuestas es muy improbable. Y esta encuesta
se hizo, creo que más adelante lo tienes. Decía las fechas, del Ahí, 27 de enero al 4 de febrero, mejor dicho, una ocho semana. días, una Sí, semana. 7 días, una semana. o sea, Ajá. sí, 7, 8 días, 7.300, o sea, el día tenía que hacer como 1.000 encuestas, un poquito menos de Ajá. 1.000. Es un billete largo. Y mira que yo estaba viendo aquí una cosa que decía, y quizás mi comprensión de lectura no da, tras la finalización del trabajo de campo, el diseño muestral contempla la posibilidad de realizar ajustes estadísticos con base en información auxiliar disponible. Es, Yo interpreto eso es como, al final podemos modificar con información que nosotros tengamos. Al final mm, modificamos cuando nos conviene. No, Más o menos suena así. pues no. O sea, una estadística, eso es una práctica que se hace en muchas situaciones. Eso se conoce como calibración, como Ok. meter un factor de ajuste pequeño a todos los datos para que, digamos, los porcentajes de ciertos grupos se parezcan de la población. Ajá. pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Todas las encuestas hacen eso? Muchos sí, pero no, pero Ok. es Ok. que las fichas técnicas no publican con tantos detalles. Entonces, puede ser que no diga y sí lo hace. O sí lo hace, pero no diga. O qué, o no lo hace, no, mentira, me enredo. Sí, pero es una práctica común en muestreo. Ok. Ok. Vale. Em, entonces, ¿arrancamos con las cifras o hay algo más que decir? En cuestiones de muestreo, entonces no estamos del todo claro. En- Cuestiones Es de ambiguo. educación, sí, es en cuestiones ambiguo, es de ambiguo. la distribución, en cuestiones de educación superior, parece que está sobre representada la educación superior, parece que está sobre representada o no está muy clara la distribución de municipios y de departamentos. Entonces ya empezamos por ahí. Ah, y la parte del nivel de ingresos es ambigua en términos que se pregunta es el nivel de ingresos por domicilio y no por persona encuestada. Así es, Vale, así es. Yo voy a hacer listo. una última observación y avanzamos a cifras. Dale, dale. Espérate, te digo en qué página. Un segundo. Bueno, mientras tanto hacemos pauta de por favor síganos en YouTube. Qué pena, se nos cortó la transmisión en YouTube cuando fui a cortar el eco y no volvió el live. Lo siento, mañana lo subiré a YouTube. Pero síganos en YouTube, síganos en Twitter, síganos en Instagram, síganos en TikTok. Han Wen tiene su canal en YouTube, ¿cierto? ¿Sí? Y en TikTok, Y en TikTok TikTok, Juliana también. también está en TikTok. Uy, aquí está sigamos, sigamos. lloviendo terrible, terrible, terrible. Ya, página 52. Nos Ese fuimos es, lejos. ese es el inicio del cuestionario, ¿no? Donde se presenta Ajá. el encuestador. Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es bla, 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 y soy encuestadora de Atlas Inte. Estamos realizando una encuesta sobre política y elecciones en Colombia. Y hace unas preguntas, ¿no? Que si está habilitado para votar, que cuál es tu departamento y cuál es tu municipio, ¿cierto? Yo no entiendo por qué pregunta eso. Se supone que fueron al municipio a encuestar, o sea, pues si yo estoy en Chinauta, pues el municipio es Ok, Chinauta, ¿no? de ¿Por acuerdo. qué pregunta eso? Pero bueno, y le hace unas preguntas del sexo, de edad, de educación, ¿cierto? ¿O será que está mal planteada la pregunta y sería ¿dónde votas? ¿En cuál departamento y en cuál municipio votas? No, pero pues, bueno, si ya está mal formulada, ya está mal formulada. Ven, y otra pregunta que yo tenía y nos la manda nuestra compañera Marcela Cobos. El hecho de que una encuestadora internacional venga a un país, es decir, no sé si el aspecto sociológico o el aspecto cultural del conocimiento del terreno tenga algún tipo de influencia. Es decir, si una encuestadora colombiana va a hacer una encuesta en Chile, ¿cambia el tema? Pues se supone que Atlas Intel es una empresa que está en Colombia. O sea, tiene su NIT y está registrado. Sí, pero digo, pero el conocimiento de campo, el conocimiento de terreno, no Pues es ahí ya el... pues, depende su capacidad técnica. Pues, o sea, no sabemos. O sea, no sabemos ahí. Ya que, pues, Pero eso no obviamente, está estudiado en la estadística, como que, bueno, tiene que haber como una transversalidad entre las ciencias o sea, la sociales y la estadística teoría es la local. misma. La teoría de muestreo es la misma aquí en Argentina, en Canadá, en Ok. Brasil, en cualquier lugar.
¿sí? Sí, Ahora, ¿cómo lo implementa, cómo maneja el tema de trabajo de campo? Pues ahí sí ya no sé, porque pues aquí no hay nada. Yo no hablo con nadie de Atlas Cinte también, tampoco. ok, ok, listo. Pero bueno, lo que quiero mostrar es pasar a la siguiente hoja, por fin. Entonces le preguntamos sexo, edad, educación, ingreso, etcétera. Y en la parte que está negrilla, dice encuestador, ya, excelente, encajas en el perfil que estamos buscando. Gracias por tu participación. La encuesta debe durar aproximadamente 10 minutos y empieza a leer las preguntas. Ujú, Entonces, si hay un argumento sólido para decir que esa no es una encuesta, sino un sondeo, es esa. Porque en una encuesta a hogares, tú seleccionas de forma aleatoria a qué hogares golpea la puerta. Entras y ujú, seleccionas una persona. Esa persona te puede resultar hombre o mujer con bachiller o de 30 o de 50 años, eso es aleatorio, ¿sí? A diferencia de algo que se llama muestreo por cuotas. Muestreo por cuotas es que uno dice, mira, yo tengo que entrevistar 1000, que sea miti, hombre y mujer, que tenga 200 de estrato 1, 300 de estrato 2, y salen los encuestadores y completan esas cuotas. Entonces, muestreo por cuotas es un muestreo que no es probabilístico, y los resultados no se puede extrapolar a la población. Entonces, cuando vi eso, yo dije, ¿cómo así que está buscando ciertos perfiles a la hora de hacer encuestas? Eso no es probabilístico. Ya. O sea que al final sería un sondeo, no una encuesta. Eso es mi opinión. Y yo siempre he reiterado, CNE tiene que pronunciarse con su comisión de expertos. Ellos son los que, de hecho, va a tener más insumo que nosotros. O sea, ujú. los microdatos y todo se entregan allá. Yo no tengo acceso a toda esa información. Entonces, hay que tener paciencia y esperar que CNE se pronuncie. Ok, Ya, esto es como cosas que yo vi como ahí raros en términos de la maestra. ok, listo. Y ahí está todo el resto del cuestionario. La gente que lo quiera ver, pues ahí está todo el cuestionario después de la página 51. Entonces, bueno, en términos generales, ¿cómo la ves, Hanwell? Pues, o sea, en términos de muestra, pues mal. Ok, En términos de resultados, es que si la muestra está mal, o sea, digamos que Ya no sirve. en teoría, yo por eso yo en mis videos yo casi no comento resultados, porque nunca he visto una muestra como medio buena. claro. Si ves, yo por qué no le creía, yo estaba esperando que Hanwell me dijera esto para validarme el sesgo Pero es y que nosotros darme la preguntamos ahí en el grupo y ella fue como, tiene cosillas mal, tenemos que hablar. Claro, pero pues es que no, por WhatsApp no es fácil de entender como digamos todos estos matices de la ambigüedad, del muestreo. Por ejemplo, el hecho de abordar gente en la calle o de escoger aleatoriamente domicilios es fundamentalmente, es diferentísimo. Claro, ya entiendo mucho Es mejor. que mira, así a grandes rasgos, para que una encuesta, uno dice, yo si confío en los resultados, tiene que hacer bien tres cosas. Uno, Ujú, el diseño de la muestra, o sea, lo que se sienta el estadístico a calcular en un escritorio, ese plan de ruta tiene que estar bien. O sea, ujú, como cuántas encuestas voy a hacer, cómo voy a seleccionar las personas, todo eso es en la fase de diseño, eso tiene que quedar bien. ujú, La segunda cosa que tiene que hacer bien es el trabajo de campo, ¿cierto? Que mandar ujú, los encuestadores, capacitarlos, etcétera, vayan a los hogares que se seleccionó, aplica el cuestionario, llena los datos, etcétera. Eso tiene que quedar bien. Los ujú, encuestadores no pueden introducir sesgo mientras está preguntando, por ejemplo. Tiene que ser lo más neutral posible. Y tres, la última cosa, cuando ya recoja la información, en la oficina se sientan a procesar los datos, la información, y arroja todas esas cifras que uno ve. ujú. Entonces, esa parte de procesamiento también es algo que tiene que estar bien hecho. Entonces, si una de esas tres fases y algo mal, pues todo está mal. Porque lo que uno hace Ok, es introducir sesgos, introducir errores, o sea, inclinar a favor o en contra de tal o aquel candidato, y pues eso hace que los resultados se desvía de los valores de verdad. ok, ok, ok. Bueno, ve, se le cortó a Juli. Sí, porque yo veo
Abelardo de la Espriella punteando, a mí se me hace otra de esas triquiñuelas de semana, así como despegó Rodolfo, ¿te acuerdas? Que decían despegó Rodolfo, mejor dicho, eso ya empezaban, así nos montaron a Duque y así nos querían montar a Rodolfo. Entonces yo la verdad, yo esta mañana que vi esto, yo decidí no creer, porque yo soy de los que cree que Iván Cepeda gana en primera. Pero tú cómo la ves, Juli. No se me cortó, les pido perdón. Lo que pasa es que yo estoy en condición de embarazada y quiere Ah, decir que a cada rato me da hambre y estaba comiendo. no, Entonces, dale, para que dale, ustedes no vieran eso, no hay lío. perdón, pero acá estaba escuchando todo. Ah, ok. Sí, de hecho, estaba buscando un trino que hicieron con la recapitulación de todas las portadas de semana, en donde han tenido sesgo político y son Ujú, muchísimas, o sea, siempre tienen este tipo llámese encuesta o super noticia o bomba o sí, como sea, en donde ponen a la persona que quieren apoyar, pues evidentemente más fuerte, como ujú, el caso de Se disparó Rodolfo. Entonces yo también tengo muchas dudas, pero era aquí la pregunta exactamente que yo le quería hacer a Hanwen en este pedazo de de la encuesta de la intención. Porque ahí, cuando tenemos un pocotón de gente, es que Cepeda supuestamente pierde frente a Abelardo. Pero en la ujú. segunda, bueno, eso ya lo vemos más adelante, pero Hanwen que nos haga las acotaciones que ella tiene de esta parte. ¿Cuál es la pregunta? No, no entendí. Ah, No, 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 que tú nos hagas las acotaciones de esta parte y yo ya más adelante, porque es que yo lo hice como comparativamente. O sea, yo dije, en esta supuestamente pierde Cepeda cuando están todos. En la otra, cuando están menos, gana Cepeda. Y en la otra, así. Entonces yo hice como la comparación y yo dije, ah, total, una cosa que me parece muy chistosa de eso, y perdón, hacer este paréntesis, Fajardo no le gana ni al no sé. Sí, no se gana ni un problema. aquí hay un problema en esa presentación, porque está comparando los resultados de enero, que es la encuesta de 4.000 y pico, que es en línea, que son encuestas virtuales, y está comparando con esta, que son las encuestas presenciales. Y O que no sea, son de 4.000 personas, sino de 7.000. esas dos encuestas no son comparables de ninguna manera. O sea, devuélvete un poquito, Mario. O sea, uno ve eso y dice, ay, no, más adelante, Sí. ahí. Uno ve esa gráfica y dice, bueno, como por ejemplo, no sé, la metodología de Atlante es muy consistente porque o sea, no tiene cambios muy gigantes en el tiempo, etcétera, porque es que más o menos se mantiene la tendencia, ¿sí o no? Uno siempre escucha eso. Pero en Ujú. realidad no se puede comparar una cosa con la otra cosa. No, y No lo que puede. decía Hanwen ahorita, Juli, es pues que si ya la muestra y la metodología nos dejan dudas, ni para qué ponernos a desgastarnos en los resultados, básicamente. Además, es que esos resultados pues también igual pierden mucha vigencia pues por el tema de la consulta de frente de la guía, ¿no? Ujú, que Sí. ahorita vamos para allá. Ah, bueno, y para Marcela me mandó aquí un interno también diciéndome que lo que buscaba era que Hanwen explique por qué no se puede decir con certeza que como esa encuestadora acertó en Chile con Cast, entonces lo hará en Colombia. Pues sí, exacto, no se puede Sí, decir eso, claro, porque igual o sea, ¿acaso es la única? O sea, pero una cosa, es que ese discurso es muy perverso. sí, de acuerdo. Porque cuando resultados de una encuesta no coincide con el resultado de las elecciones, siempre dicen, lo que pasa es que las encuestas no buscan predecir el resultado, muestran Ajá, la fotografía del momento. ujú, Y como una semana antes no se puede publicar encuestas, entonces ajá, no tenía manera de medir, entonces por eso no coincide, o sea, lo que votan las encuestas no coincide con los resultados. Ay, ujú. pero donde acierte, o sea, Somos donde Claro, las sí, mejores. ahí sí exacto. salga, ¿me entiendes? La mejor encuestadora. Sí, y como dicen por ahí, pues hasta un reloj dañado da bien la hora 2 veces al día. Y otro de los grandes, digamos, de los argumentos pro Atlas de esa gente que hoy estaba celebrando que Aberrado va de primero, era decir que es que Atlas le predijo Cast
Milei y Bolsonaro. Pero lo que nos contó nuestro compañero Sebastián Londoño en su tweet es que, en cambio, en las elecciones de Estados Unidos siempre se equivocaron cuando ganaban los demócratas. Pues ya ve, el sesgo de Entonces, sobrevivencia. pero pues entonces ahí el patrón, es decir, los manes le pegan cuando la derecha gana y se equivocan cuando la derecha pierde. Vendría siendo ese el patrón. Sí, Entonces, pues, me parece importante eso que dijo de esta gráfica. No son ujú, comparativas, entonces está mal hecha, claro. Claro, tendrían que ser dos encuestas o dos sondeos iguales para poder hacer esta gráfica. Pues sí. claro. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Apagamos y nos vamos? ¿O qué? O sea, No charlemos, mentiras, pues. pero ahora sí, pues empecemos a entrar como esto se va uniendo con todo lo que es la consulta de la izquierda. ¿Tú crees que esto pudo afectar este resultado, Hanwen? Todo ese run run y toda esa trifulca que hubo en el Consejo Nacional y en la izquierda y Royce, Iván y todo el tema. Pues puede ser que sí, pero, o sea, si tú, ¿cuándo es que se hizo trabajo de campo ahí? Del 27 de enero a 4 7 de de enero al febrero. 4 de febrero. Al 4 de febrero. Y lo del Consejo Nacional Electoral fue jueves, no, fue miércoles. Claro, O pero sea, entonces terminaron de procesar datos, terminaron de recopilar datos hace 3 días, procesaron datos en dos y publicaron en hoy. Eso es, bueno, pues si No, es con tablet y todo eso no debe antes, ser tan porque difícil. publicaron los resultados de la gran consulta antes de hoy. Ah, ok, sí, pues les Bueno, rinde. o sea, pero sí, más o menos, ¿no? Termina de recopilar información y tú sale lo de CNE y ya no les cuadra o sea, los resultados ya pierde validez, ¿no? hay ¿No? manera de comprobar que no está, valga la aclaración, no esta encuesta, pero hay manera de comprobar cuando una encuestadora está haciendo trampa y no sale y no encuesta a nadie, sino se inventa los nombres o así. Pues antes, déjame decirle, hay ese periodista Bejarano Ramiro. Ramiro No Ojeda. es, no es, lastimosamente no es periodista, es abogado, profesor del externado y ha sido bastante influyente en la materia Ujú, jurídica de Colombia, lastimosamente. ¿Qué pasó Ok, con él? pues hace como más de 10 años había como revelado un escándalo en una encuestadora famosa donde los ex trabajadores de la empresa contaron que falsificaban encuestas. Que por ujú. decir algo, el cliente contrataba 1.400 y la encuestadora hacía 700 y lo multiplicaba por dos. Fue un escándalo de ese momento. Ustedes pueden buscar en internet a ver quién es la encuestadora salpicada. Eso que tú dices, Juliana, que en teoría, antes sí podía pasar porque en la regulación de CNE no pide nada en cuanto a procesamiento de datos ni los, ni los microdatos recogidos. Ahora sí, ahora con la nueva ley pide que se entregue los microdatos. Ujú. Entonces, de esta manera, digamos que si fuera alguna firma a falsificar encuestas, al menos le queda mucho más difícil hacerlo. Y bueno, de ahí la importancia que Semana sea el cliente, porque la que paga la encuesta es Semana, entiendo. La que encarga la encuesta es Semana, y Semana no va a Sí. publicar algo que no le convenga a Semana y a los Gilinski. Vaya un oso. Bueno, después especulamos con eso. ¿Qué otra cosa quieres decir de la encuesta? Porque pues yo creo que los números lo puede ver cualquier persona, pueden bajarse, podemos compartir el link. ¿Esto dónde lo encontraste, Hanwen? ¿El PDF completo? En Escríbete, donde siempre coloca, o sea, sí, Scribd, ok. ese, ellos siempre cuelgan los documentos ahí, Ok, y porque ya después ahí pues la gente puede entrar. Eh, Llamativo que el voto en blanco está de cuarto, por encima de Paloma, Claudia, Miguel Uribe Londoño. ¿Miguel Uribe Londoño sigue ahí? y Bueno, ese Vicky todavía está Ávila. en campaña, ¿Eh? ¿Ese no lo habían echado del Centro Democrático, pues? Pues no por tiene eso, aval, no tiene aval y en teoría pues no tendrían, yo que sepa no ha pasado firmas, entonces no sé qué partido lo avalaría para seguir siendo candidato. Eso Ujú. tendríamos que verlo con lupa porque podría ser un error, porque él no Sí, tiene raro. aval, si no tiene aval pues no puede ser candidato,
tiene que estar avalado Ajá. por un partido o por firmas. Pero Ajá. si no ha tenido, no ha No, obtenido no ha recogido las firmas, no los ha pasado a registraduría y no se las han admitido, pues no puede lanzarse Sí. y no tiene No, aval. Entonces, eso ujú. pero me parece qué mal. vergüenza que un man que no está haciendo campaña, no tiene partido y no tiene aval, le va ganando a Vicky Dávila y a Pinzón y a Galán, A Es que Oviedo, a Oviedo. que están No, allá, y no nos riamos solo de la derecha, y a Roy. y a Roy, que ahorita vamos a hablar de Roy. Sí, oiga, Roy, 0,3% y tanto ruido y tanta maricada que está haciendo. Pero bueno, por ahí hay un par de influencers que están peleando por él, con uñas y dientes. Y no, y bueno, me encanta ver a Mauricio Cárdenas y al Visco Palacios por allá hundidos. Eso sí es margen de error. Pero bueno, a mí la verdad, yo no le creo a nada en esta encuesta, yo elijo no creer. Yo ahí tengo una pregunta. Si el margen de error es 1%, ¿puedo decir que de Santiago Botero para abajo no tienen un solo voto? no, no puedes decir eso porque ese margen de error de 1% que uno ve ahí es el margen de error de diseño. Es el valor que Mm, utiliza el estadístico para calcular su tamaño de muestra. Pero ah, después de que recojan la información y calcule todas esas cifras, cada una de esas cifras tiene un margen de error ajá, diferente. El CNE pide, la nueva ley de encuestas pide que un anexo se publique cada margen de error de cada uno de los indicadores, que es algo que antes tampoco hacía. Pero yo no he visto una firma que lo haya publicado. O yo no sé dónde está el bendito anexo, pero no lo... O sea, siempre uno ve esos resultados como si fueran la verdad y no son la verdad. Todos tienen un margen de error. ok. ¿Mm? Pero pues Esta sí, parte, esa frase uno lo ve mucho, ¿no? Que si la diferencia entre dos es menor a margen de error, eso es empate técnico. Que eso tampoco está bien, pero eso después lo miramos. Eso ya es muy técnico, digamos así. que el empate técnico es eso que dicen entonces que porque hay una diferencia de menos de un 1%. Sí, eso dice la gente, sí. Esto está interesante. Supone que en los estratos, o bueno, en los domicilios con menos ingresos, 28% votaría por Iván, mientras que 15% votarían por el abogado. Mientras que los que están por encima de 4 millones, y pues los vamos a interpretar burdamente como los de altos ingresos, que 4 millones no es de alto ingreso, el 34% votaría por De la Espriella y el 27% por Iván. Son resultados como consistentes, ¿no? Con lo que uno Sí, de nada sorpresivo, Coherentes, sí, coherentes con con la realidad. nada sorpresivo, pero entonces aquí sí nos tocaría hacer el comparativo ¿con qué? Con la cantidad de gente que se puso en más de 4 millones, porque entonces si vamos a entender que más de 4 millones de pesos son altos ingresos, 20,3% también estaría sobre representando a esa porción de la población Sí, de altos ingresos. sí, porque pues se sí, supone que es que de todas formas a mí se me hace mediocre poner 4 millones de pesos, ¿sabes por qué? Porque se supone que según el DANE, más del 1%, solo el 1% gana 10, más de 10 millones de pesos. Entonces Exacto. debería tener esa división del DANE, ¿no? Claro, es que esos ingresos son de a nivel de hogar. claro, exacto. Es que No es más de una Pues 4 olla. millones de peor. pesos, cualquier domicilio, cualquier casa de clase media gana más de 4 millones de pesos, si hay dos personas trabajando. Claro, exacto. Sí, o sea, es un Entonces ahí el nivel socioeconómico en el perfil de la muestra está muy mal hecho. no hay un nivel socioeconómico. En otras encuestas sí publican, ¿no? Estrato Ajá, medio, bajo, alto y tal los porcentajes y uno mira. Aquí pretende como mostrar un poco esa distribución socioeconómica, pero está mal hecho porque son ingresos familiares, claro. no por Y persona. son muy bajos, porque si nos ponemos a hablar, pues sí, aquí estamos hablando del nivel más bajo de ingresos hasta una clase media baja, que son 4 millones de pesos de dos salarios. Los salarios mínimos ya son eso.
exacto, 2 salarios mínimos ya son 4 millones de pesos. Entonces, ahí esa es una gran falla. Sí, claro, claro que Esa es sí. una gran falla. Okey. No, pero entonces, pues sí, esto ya entonces empieza a poner todo muy distorsionado. Y yo, la verdad, no creo que Abelardo le esté ganando a Iván solamente, pues, por mi impresión de ver plazas públicas llenas, porque Abelardo no está haciendo campaña en plaza, ¿cierto, Juli? ¿Qué está haciendo de la espriella de campaña? Puros videos de inteligencia artificial, yo no he visto nada más. No, él sí hace, pero hacen reuniones como con conglomerados de no sé qué. Entonces la empresa de no Ajá. sé qué con la empresa de sí sé más y ahí como los que se meten. Esa es la manera en que está haciendo campaña Abelardo. Cepeda sí está haciendo campaña en plaza, en varias. Sí. De hecho, hoy Pe está en Santa Marta, ayer está en Barranquilla, está Ujú. haciendo plazas. Ay, vea, me bloqueó de la espriella, marica, no sabía. Con razón no lo veo. A ver, sí, porque este tipo no llena ni un salón comunal. Lo que pasa, yo interpreto, no sé, cuando el tipo fue muy audaz en hacerlo del Movistar Arena, porque eso dio la impresión de que el tipo sí tenía mucho pueblo detrás. Y si No, ustedes pero ven, sí. eso lo disparó. Bueno, lo disparó, ¿sí? Lo puso en el Según. mapa, pero pues sí, si hasta Miguel Turbay, Miguel Uribe también llenó el Movistar Arena y eso se supone que son, pues, si Pero venden si uno firmas, tiene que comprar entrada para ir, o sea, ¿eso qué pueblo puede ser? ajá. Y además, si ya salió, hace poquito salió un artículo diciendo pues que se venden, que hay empresas que venden las firmas para que los candidatos presidenciales y alcaldías y todo eso se puedan inscribir con firmas falsas, negocio para llenar el Ay, Movistar Arena y también, es a ver, cierto. De hecho, cada firma tiene un costo, tiene un costo. La firma, espérese que yo me a mí, acuerde. 1.000 o 2.000 era que vendían la firma o algo así. No, creo que la última vez estaba pensando que eran 700 pesos por firma, 700 pesos por Sí, firma. creo que, Claro, nosotros decimos no es nada, pero es que son miles de firmas. Dile que ajá, 1 millón de firmas son 700 millones. sí. Entonces, creo que son 700 pesos, pero no estoy completamente segura. Con Sebastián la vez pasada hablábamos de eso, pero no me acuerdo bien cuánto era. No me Oiga, acuerdo. ¿cómo es que Uribe dice que si Paloma no gana la gran consulta, apoya a Abelardo? O sea, que Sí, si Paloma no gana, ¿ella a quién va a apoyar? Supongamos a que nadie, gana Dávila. a Paloma nadie. De tiene hecho, Dávila, ¿no? Eso no es el compromiso de todos los candidatos de la gran consulta. claro, pero Uribe, como es muy zorro, pues sabe que la que tiene que apoyarlos es Paloma, no él. Entonces, Pero pues uno sí, o piensa que sea, Paloma va amarrado con Uribe, pues, ¿o no? obvio, ¿Y entonces pero cómo va a ser que Uribe apoye a Abelardo y Paloma apoya a Vicky? ¿De ahí qué? No, pero la derecha al final siempre termina votando por el candidato que les toque votar. La derecha, eso es lo mejor, de las ventajas de la derecha es que ellos sí, como buenas ovejitas, buenos borregos, votan por el que tenga que votar, mientras que nosotros acá en la izquierda nos estamos dando cuchillo por Roy, por Clara, por Iván no, y acá nos Cepeda, matamos, ¿no? y nos damos chuzo, hijo de madre. Pero entonces, ¿qué? ¿Quieren que vayamos, que miremos las cifras? Ya llevamos una hora. Pásalo rápido, pásalo rápido, Sí, pásalo rápido. rapidito, así. Pues bueno, intención de primera vuelta, Iván Cepeda, 30%, Abelardo, 30.2%. Ahí habría el tal empate técnico que hoy publicaron varios medios. Sergio Fajardo, que vendría siendo pues el tercero con 11.6 y que vendría siendo el factor de desempate. Y Paloma Valencia con 7.6, empatando con el voto en blanco y el no sé, todos en 7.5. Vamos a ver en la intención de primera vuelta, bueno, si estos fueron Yo los yo no candidatos. entiendo por qué pone esos escenarios que nunca se va a dar en la vida real. Ok, O sea, porque ahí no está Claudia, ¿no? exacto, sería una primera vuelta con solo 4 candidatos. Es que esa fue la que me llamó más la atención, porque mira, devuélvela, devuélvela. Ay, ay, mierda, la Uy, volteé. Casi. Ah. Ay, ¿qué dice? ¿Esta? Ahí, esos cuatro. Si está Paloma, Abelardo pierde. Ahora vete más adelante, al escenario 3, al escenario 3. Ahí.
Si no está Paloma, Abelardo Ganaría. ganaría. Sí, sí, muy lógica, ¿no? Muy lógica. Sí, pues porque los votos de Paloma se le suman muy aritméticamente a Abelardo, Pero yo pero veo tocar, en redes sociales que no están así. Claro, no puedo sacar un muestreo de redes sociales, no sé qué, Ujú. pero yo he visto que hay mucho problema dentro de la derecha porque hay mucho de derecha que no apoya a Abelardo. Entonces, no sé si eso, es que yo entiendo que no son, o sea, te digo, Mario, yo tengo 500.000 votos, te voy a apoyar y yo no te paso los 500.000 votos, te paso Ujú. un porcentaje, pero no los 500.000 votos. Y esto me llamó la atención, que es como si se los pasaran. Entonces, Pues no un entiendo. Sí, es muy lineal. No entiendo, no No. sé si es lo normal, si la encuesta está mal hecha, si no sé. Pero No, pues pues ya si no medio está concluimos que la Paloma, encuesta sí iría está. con Abelardo. Entonces sí se le va un buen pedazo a Abelardo, ¿o no? Pero Bueno, yo quiero ver igual, un escenario que no se da. O sea, si no está Paloma, entonces estaría Vicky o estaría Juan Carlos Pinzón. Nunca va a estar ahí solo Abelardo, Iván y Sergio. Entonces es como si te Ujú. digo, ¿por quién votarías si la Tierra fuera cuadrada? No, pues que la Tierra no es cuadrada. O sea, no sé, es Claro, y como... además porque el escenario realista contempla a Clara López, que va a primera vuelta, se supone, contempla al ganador De la de la consulta consulta del de Frente por la frente Vida y no los contempla al ahí. ganador, que sería en teoría, o sea, de las consultas saldrían tres, más Sergio Fajardo, más Iván Cepeda, más Abelardo De de la las Priella. Espriella, y Entonces ya, tendríamos tendríamos seis Ujú. seis. candidatos. En Y primera no vuelta está, tendríamos seis. Claro que y ese para el escenario no periodo que está. hicieron esa encuesta, no sabían que Iván Cepeda no iría por la consulta de Frente Amplio. Entonces, de Ujú. pronto por ahí no incluyó nadie más de la izquierda, pues. De acuerdo, Puede de ser. acuerdo. O sea, volvemos a la misma conclusión. Ya es inválida por lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque el tal Holman Ibáñez estaba suspendido. ¿Fue por eso? No. Por la decisión del Consejo Nacional Electoral, esa encuesta ya no sirve porque tienen que haber, en teoría, dos de la Sí, sí, sí. izquierda. Sí, Ujú. sí. Es que fijo de las consultas van a salir tres. Y fijos ya hay tres. Ah, sí, sí, es cierto. Bueno, entonces según esta encuesta, en segunda vuelta ganaría entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, ganaría Abelardo de la Espriella por una nariz. Pero Iván Cepeda le ganaría a Juan Carlos Pinzón, Cepeda le ganaría a Paloma Valencia, Cepeda le ganaría a Sergio Fajardo y de la Espriella le ganaría a Sergio Fajardo. ¿Puedo dar mi opinión personal, no técnica? Aquí te traje, aquí No, te traje. A mí Dale. esto me parece como más dirigido a convencer derechosos de que Sí, tienen que unirse con Abelardo. para vencer a Cepeda. sí. El objetivo de la encuesta no lo dice, la metodología no lo dice, pero se me hace que, o sea, en un mundo coherente y realista, Semana le dijo, Atlas, hágame una encuesta para convencer a los que son derechosos de que todos nos tenemos que unir a Abelardo de las Priella para vencer a Iván Cepeda. Y salió eso. Ajá. Esa es la sensación que me deja, ¿sí? Ni Yo siquiera... siempre he creído que las encuestadoras son herramientas de manufactura del consenso. Y creo que esta es otra de esas artimañas. Qué pena si hay gente que se siente que tiene otra opinión. Embaucar. Sí, pero para mí esto no tiene ninguna validez. Esto puede que sea alguna manifestación de intenciones o manifestación de deseos de la gente en la derecha que quiere jugar con nuestra psiquis, quieren jugar con nuestra psicología y yo creo que esta encuesta, ya por lo que hemos visto desde la parte metodológica, deja dudas y los resultados pues obviamente no pueden reflejar nada parecido a la realidad si la metodología ya deja dudas como las que ya mostramos. Mm. Pero además aquí, o sea, menciona como 5 candidatos, ¿no? Abelardo, Ujú, Iván, Juan Carlos, Paloma, Fajardo, son 5. Y pone diferentes escenarios. En total tendría que ser en total 10 escenarios. O sea, cualquier parejita de esos 5. Pone ujú. solo 5 escenarios y Iván Cepeda sale en 4 de esos 5 escenarios. Abelardo solo sale en 2 de esos 5 escenarios. O sea, hay como un Ajá. desequilibrio ahí.
¿Por qué? No sé, pero que hay algo, hay algo que no cuadra, no cuadra. Sí, de acuerdo. Y además que el blanco y nulo entre Iván Cepeda y Juan Carlos Pinzón vendría siendo un escandaloso 29%. Eso me parece escandaloso, estrambótico, estrafalario. No, y entre No, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo también bien, 29%. Ajá. Que no creo que haya tanta gente indecisa o tanta gente con desilusionada de, de todo como para que el 30% de la gente vaya a votar o no vote o vote en blanco o vote nulo Ahora te voy a decir otra cosa. Uribe dijo, apoyamos a Sergio Fajardo o a Abelardo de la Espriella. en segunda vuelta. Ujú. Él nombró a los dos. Bueno, ese viejo Es pendejo, menos mal, ya es cada vez importante. Sí, pero menos relevante. es importante decirlo porque Sí, don Tapado que la derecha no me toca, ya está más mojado que quién sabe qué. uy, esto me parece retóricamente, Eso también lo quería decir, el rechazo comparativo. Y eso es para convencer incautos que claro, no están entre los dos, entonces dicen, uy, sí, es peor el, el supuesto guerrillero que el sí, supuesto matagatos. ajá. Esto sí me parece un asqueroso uso retórico de hacer ver que Iván Cepeda es más repudiado en un país de víctimas que el abogado de los paramilitares. En esto sí meto la mano, meto plata a que esto está truqueado. No puedo creer eso. ¿Quién rechazas más tú, Hangwen? Que eres la extranjera. Mentiras, no te pongamos en eso. Bueno, en la gran consulta se supone que Paloma va ganando por encima, casi duplicando a Vicky Dávila. Y ya luego lo demás, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, todos va por debajo del 10%, Enrique Peñalosa 6,5%, Juan Manuel Galán 4%, David Luna 3% y Mauricio Cárdenas 0,5%. No le funcionaron eso sí coincide, las casas. Cárdenas siempre sale de último. Cárdenas es un pendejo. Pero bueno, esto vendría siendo marginal. Como le dicen por ahí muy bien, el cartel de los solos, el cartel de los solos, me parece muy chistoso. El cartel de los sapos. Sí. Pero pues bueno, entonces yo creo que ya no leemos más. Ay, mire cómo escriben Vicky Dávila. ¿Eh? Vea, Vicky de Ávila. Es que ni siquiera saben quién. En la encuestadora no conocen bien quién es esta señora. Bueno, yo creo que lo que decíamos, la gente que quiera verlo puede ir a buscarlo en Scribd. Ahí está todo el PDF de la encuesta. Oiga, yo Quien quiera tengo una decidir pregunta. creer, pues que crea. Dale. Cuando ustedes dicen la palabra regular, ¿eso es un sentido neutro? ¿Es bueno o es malo? No, recular, Es retroceder. recular es retroceder. Es malo. Es no Sí, necesariamente malo, sino que me no, arrepentí de realizar una acción que exacto. venía haciendo. Sí, pero es Estaba casi que admitir es casi que admitir un un error. error. Claro, No, o sea, porque ¿qué tal estuvo esa película que fuiste a ver ayer? Y tú dices regular. no, Ah, regular. no, debe ser recula. No, No. El No, adjetivo regular. ¿Qué tal estuvo el sancocho? medio medio. más o menos. Ahí, ¿Tirando a bien o tirando a mal? Tirando a malo. tirando Ok. malito. Entonces mire la página 56 de CPTF. Ajá, 56. La pregunta 11. ¿Cuál es tu evaluación del gobierno de Gustavo Petro? Excelente, bueno, regular, malo, pésimo, no sé. Ok. Si regular en ese contexto, Porque es que yo tuve una discusión con alguien. Yo digo, esa pregunta para mí, esa opción está mal. Porque regular a mí me suena a que es como malito. Y él dice que no, que regular es como neutro. Regulares más o menos. sí, Pues es, regular es más o menos, pero pues semánticamente podríamos tener esa discusión, pero en contexto general, regular es sí, más o menos, no, ni muy bueno ni muy malo. Vale, vale, vale. Ok. yo me guiaría por el contexto. Si a mí me muestran esas opciones, yo veo que es un regular más o menos, no un regular malo, ¿me entiendes? Ojo. Ajá. Ujú. Si me leyera Y las ahí, opciones, si no, Claro, si no me leen las opciones, yo entiendo un regular tirando a malito. ajá.
Y ahí me parece muy charro que pongan excelente y bueno en la misma categoría, porque excelente es una cosa y bueno es otra cosa. Es decir, yo creo que poner excelente y bueno en el mismo ítem forza a la gente a que se vaya al regular, porque no, nadie quiere decir excelente. Excelente, sí, es cierto, es cierto, es cierto, es muy cierto. De Sí, hecho, a mí me costaría mucho decir excelente bueno por eso mismo, por el excelente. exacto, exacto. Yo como votante de Gustavo Francisco, yo no diría que su gobierno fue excelente. Exacto. Diría que fue bueno, que fue aceptable, que en muchos casos lo hizo bien, pero en otros casos no. Entonces yo no voy a decir excelente. Diría bueno con todo gusto, pero no diría excelente. Entonces yo creo que ahí ya es otro error de metodología. Ya está mal, sí, está mal planteado. Lo Sí, que les decía, o sea, para que unos resultados salgan buenos, todos los microprocesos tienen que quedar bien. Y pues un cuestionario, un instrumento de medición tiene que pasar por varios filtros. O sea, no es que solo entre ellos se revisan y dice eso se pregunta así. Lo tienen que ajá, validar con la gente de afuera. O sea, claro. una prueba piloto, por ejemplo. ¿Mm? Ujú. Lo que necesitamos es una encuestadora china, Hangwen. ¿Qué hacemos? Ahí sí no se lo van a creer. Una encuesta, una encuestadora controlada por el Partido Único. Em, mentira. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, mi estimadísima Hangwen? Pues yo, o sea, yo desde que salió esa ley de encuesta, yo estoy esperando que la comisión entre en labor y Que alguien emita. cumpla. Y, Diga, yo estoy esperando que alguien cumpla la ley en Colombia. no, pues, Ajá. Y yo qué obvio desesperando, mi que querida profe. obvio que sí. No, yo traigo a colación lo que yo vi. ¿Ustedes vieron ese foro que hizo la revista Cambio con los encuestadores y Procuraduría, Contraloría y Registraduría? Yo vi que fue criticado. O sea, Fue es muy... el foro, o sea, lo que hablaron los gerentes de encuestadores, perverso. O sea, siempre es quejando contra la ley, etcétera. Que a nosotros no nos consultaron, no supimos que estaban aprobando esa ley en el Congreso, etcétera. ¿Mm? Y llega el señor procurador y de verdad que le está una, los niega a todos y dice como que, oye, pero yo recomiendo que ustedes estén pendientes de lo que aprueba o no aprueba en el Congreso. No es que Ujú. el Congreso les tiene que ir a notificar a ustedes, ustedes tienen que estar pendientes. Mm, y básicamente, digamos que respaldó la ley de encuestas. O sea, Lo que pasa es que el procurador fue secretario del Congreso sí, él estuvo y cuando sabe, tramitó esa ley. y sabe cómo funcionan las cosas. Y el Congreso no cita a nadie a menos de que sea un control político. Exacto. Ujú. Entonces, en esa época, todos los periodistas salieron a decir, ay, ¿cómo es que? Nos ocultaron, nadie sabía de esa ley, los propios periodistas, nadie sabía que estaba aprobando esta ley, nos metieron un gol, yo no sé qué, pero yo decía, pero es que ustedes no tienen nadie en el Congreso que averigüe qué es lo que está aprobando. No, ni siquiera necesitan el Congreso. Yo estoy en Brasil y me entero todas las semanas que están discutiendo en el Congreso. Entonces, la verdad me parecen unas excusas muy malas porque tú basta con ver la página del Congreso para ver la agenda del Congreso, qué se discutió cada día, qué se va a discutir, para dónde van y cuáles proyectos están ahí en espera. Entonces, pues tampoco, o sea, me parece bien malito el argumento ay, no nos El dijeron. último procurador muy bueno, habló también un poco de cómo necesita una ley para regular los lobbies, porque, o sea, fijo Sin hubiera, duda. De hecho, esa ley me parece la más crítica, la más difícil, la más importante y a la que más atención le deberíamos poner como pueblo, porque el lobby sí que es un problema que genera corrupción dentro de nuestro país y, y pues que gracias a eso es que tenemos muchas leyes que prevalece, que beneficia al privado y no al público, sí, exacto. Ujú. Sí, cosa que está errado. recomendable escuchar la intervención del señor procurador, buenísimo. Él no me cae muy bien, pero sí, la verdad. Pero es
trabajó muchos años en el Congreso, entonces El Hatch. sí, sabe lo que habla. Ujú. Y si Ujú. dijo eso es porque, pues es que el man era el que organizaba todo ese circo durante cuántos años. Mm, Ese tipo organizó un circo, una foto de micos. sí, pero pues el que, por ahí dicen que el que nada en mierda algo se le pega, Ay, pues obvio, por eso no me y cae bien. ese señor llevaba nadando ahí, y si se mantuvo tantos años es porque él sabía reproducir todas esas dinámicas clientelistas que le permitían quedarse ahí. Pero bueno, mira lo que Sí, encontré. por eso no me cae bien, pero sin duda, pues el tipo sabe, o sea, tiene razón en eso, en decir, y creo que es un error que todos los colombianos tenemos, es una pereza mental que todos los colombianos tenemos, y es falta de interés en lo público. Y creo que Uf, debe ser un llamado de atención no solamente a los encuestadores, que son perezosos mentales, lo diré frente al encuestador que sea, que diga que es que no le avisaron, perezoso mental, y frente a los periodistas peor. A los mm, periodistas sí me parece, o sea, aunque sean los encuestadores no tienen que estar pendientes del Congreso, pero los periodistas sí me ujú. parece. De hecho, yo vi que fue Juanita la de Semana, yo no me acuerdo quién fue la que Bu- dijo eso, que nadie se había dado cuenta, y yo fui como, ay, cállense. Yo me di cuenta en ¿De qué Brasil, estamos hablando? ¿De lo de las encuestas? de la ley de encuestas, que Pues pelean a mí me mucho parece que muy nadie. curioso que hasta que no apareció Hangwen, pues nos estaban metiendo los dedos en la boca y nunca nadie había hecho el examen, el análisis metodológico de las encuestas como los había hecho Hangwen. Y cuando apareció Hangwen, para mí fue fue una epifanía. Para mí fue wow. Entonces, Que si había una forma matemática o si había una forma académica de revisar las encuestas que estaba al alcance de todos, pero no lo habíamos hecho y tuvimos que importarla de China. Bueno, se importó solita. Eh, pero ese día yo me quedé aterrado. Yo dije como, marica, ¿dónde están todos los estadísticos colombianos, todos los matemáticos colombianos? Porque nadie se había puesto en estas. porque primero no les importa. Hay muchos que no están metidos en el sector público y en la política. Y segundo, porque entrar en la arena política y entrar a ser figura pública es muy difícil. Y lo que Ujú. Han Wen hace es muy difícil. Y bueno, y también por eso se volvió la enemiga pública número uno Número de. uno. Por eso. O sea, por eso es difícil, porque se vuelve la enemiga así, de Pero todos. mire que Hanwen es un ejemplo maravilloso de cómo la derecha cuando quiere joder a alguien lo vuelve más popular. Pues Hanwen se volvió famosa por el odio que le votaron desde la derecha, no por su maravilloso talento, su excelente sentido del humor. No fue por eso. Ajá. Yo creo que fue una mezcla de que la atacaron muy duro cuando dio unos buenos argumentos y eso la impulsó a dar más buenos argumentos y fue un Ujú. círculo que la subió. Bueno. Mira esta diapositiva que está la intención de voto en la consulta del Frente por la Vida antes de que el Consejo Nacional Electoral nos tumbara a Iván Cepeda. Marica, vea eso. Es arrollador, no tiene sentido. Yo soy de los que cree que no, sin Iván no tiene sentido hacer esa consulta. Hay gente que dice que sí, que por el movimiento político, aunque lo que ya escuché es que si se baja Iván, le toca devolver toda la plata de la primera consulta y si se baja Roy, le toca devolver la plata de la segunda consulta. Entonces, pues prácticamente ahí lo que están haciendo es un ataque ya pues personal a los candidatos, no sé, pero pues esta imagen que está en pantalla donde Iván Cepeda se llevaría el 83%, pues es completamente representativa de lo que todo el mundo en la izquierda sabe, que Iván es el candidato incuestionablemente. Hay una cosa de esa consulta que yo pensé esta noche cuando vi a Daniel Quintero diciendo que iba a la consulta y hoy la pensé gracias a este resultado. Y es porque a Daniel Quintero sí le permiten estar en consulta de octubre, así se haya retirado y ahora también lo permiten estar. Entonces, se deben ver las fechas y se deben ver los argumentos jurídicos, pero realmente es muy mal hecho. O sea, yo siento que está muy mal hecho eso. Primero. Y segundo, me preocupa, como les dije ahorita, que cualquiera de estos que gane obligatoriamente tiene que ir a primera vuelta.
y Ajá. obligatoriamente va a dividir los votos. Y ahí sí nos toca ver la siguiente encuesta, nos toca hacer lo mismo, mucho más con lupa porque puede dañar a Cepeda fuertemente eso. Yo también soy Ajá. de las que no se pide eh, tarjetón para consulta, pero Sí. ahí está la linda. Hay otra pregunta, Hanwen, que yo tenía. Bueno, no sé si esto tenga una relación tan lineal. Mira, que habíamos visto lo que habíamos visto de la pregunta que tú dijiste del muy malo, excelente y bueno en los mismos ítems, y regular como la única forma de dar una respuesta matizada, digamos. Aquí podemos ver si hubiéramos separado el excelente y bueno, quizás alguna gente de regular habría dicho bueno y quizás alguna gente de malo habría dicho regular, ¿cierto? Sabemos, o sea, cómo están unidas las Claro, pero me parece muy chambonamente separadas esas categorías, poner excelente y bueno en la misma categoría, porque excelente y bueno no es la misma. claro, o sea, sí hubiera sido mejor que utilizara la escala como todo el mundo usa, ¿no? Excelente, bueno ni malo, malo, Ujú. lo sí. Sí, de acuerdo ahí. De ahí. Y bueno, aquí muestran que hay una desaprobación casi del 48, bueno, del 48,3%, una aprobación del 39,3%, que según las encuestas presidenciales de los últimos meses Es al Bueno, revés. es Dios, al revés, más o menos. no, no creo Si que era 40 si era 44% de aprobación, así era. era Y súper alto. Y después de la reunión con Trump, yo creo que eso tuvo que haber subido. Era súper alto. De hecho, me puse a ver las encuestas hechas en los últimos 9 meses de gobierno de Duque y de gobierno de Santos y era de 23 y de 27, creo. Y la de Ajá, Petro es dramáticamente más más alta alta. que la de ellos en el Ujú. mismo tiempo de gobierno. Yo Sí, comparé así porque a mí la profesora me enseñó que tengo que comparar las mismas situaciones. ajá, sí. Bueno, chicas, ¿qué más tenemos para decir? Yo creo que en términos metodológicos de la encuesta, pues ya las bases están demasiado enclenques. Encontramos fallas en cuestiones de muestreo, en cuestiones de selección de las personas, en los niveles de ingreso, en la distribución de los municipios. Entonces, como conclusión, esta encuesta no es fiable, y pues tendremos que esperar otras encuestas y volveremos a encontrarnos con nuestra queridísima Hangwen cuando suceda. ¿Queremos contar algo más o nos vamos a comer? a comer y yo no he almorzado. Pobrecita, mi Dios chinita. mío, son las 8 de la Sí, noche, ve, yo sé. chao. Bueno, vale. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos en redes sociales, en YouTube y en Spotify. Un abrazo, Angwen. Un abrazo, Juli. Nos vemos pronto. Gracias, Chaito. gracias. Cuando Chao. tengamos una encuesta que sirva, nos hablamos. Chao. Chao. Listo.